Estamos aquí hablando del tema de inmigración, Soledad Cedro, Gustavo Marín, Willy Allen. Habíamos hablado del tema, decía Soledad que el sistema está roto, Marín estaba diciendo que había habido cambios en el sistema. La pregunta es, ¿esta administración, el sistema cambió, el sistema cómo se puede arreglar? Pero el sistema lleva cambiando desde la reforma migratoria del año 96 y parte del énfasis fue proteger la frontera, y estoy de acuerdo con Gustavo, todos los países tienen que proteger su frontera y todos los países determinan quién no puede entrar a este país. ¿Y qué está ocurriendo? Que como nosotros nunca hemos estudiado y nunca hemos tomado en serio el tema de la vida de las personas en Centroamérica en particular, nunca vamos a entender que si no curamos el problema en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador y Nicaragua y México, nunca vamos a parar la migración ilegal a los Estados Unidos. Ahora, aquí en los Estados Unidos, cuando una persona llega a la frontera, sí, los derechos que tienen en la frontera están muy limitados y muchos de ellos son deportados. O sea, el tema en la frontera es totalmente diferente a si trasladamos eso a Miami. Correcto. Mira, en Miami, o sea, yo estuve en inmigración, me pasé 3 horas al día de hoy en la corte de inmigración en la cárcel de Chrome. ¿Qué ocurre? Que hay personas que son detenidos aquí, que pueden ser de diferentes países. Yo hablé con uno de Polonia hoy. ¿Y qué ocurre? Están aquí en los Estados Unidos. Si esa persona no tiene familia, no tiene nexos familiares, aunque no tenga caso criminal, no puede pagar una fianza para salir en libertad, y cuando usted está entrevistado... Y no tiene derecho a un abogado de oficio. No hay abogado de oficio de migración. No hay abogado de oficio de inmigración. Eso nunca ha existido. Esa persona está ahí, no tiene nexos aquí. ¿Cuál es su camino para quedarse aquí? No tiene una forma legal de quedarse aquí. Entonces, si el deportador le habla a él y el deportador no va a explicarle los derechos que puede tener, le va a decir qué tiene aquí. Y cuando no tiene nada, dice, ¿qué tú quieres? ¿Quedarte aquí o que te deporten? Pues muchos de ellos aceptan órdenes administrativas de deportación. Otros van frente al juez. Cuando llegan frente al juez, el juez le hace las mismas preguntas con un fiscal presente. ¿Qué ocurre si ellos no pueden articular el miedo de que quieren quedarse aquí? Si no van a pedir un asilo, si no pueden pagar una fianza mínima para salir. Y la fianza mínima, si no tienen delitos criminales, puede ser $1.500 en Chrome, puede ser $15,000 en BTC. Y no pueden pagar esa fianza, pues ¿qué van a hacer? Los van a deportar. Entonces, eso son realidades, pero nadie que tiene hijos en los Estados Unidos, nacidos aquí, y no ahora con la nueva propuesta del presidente, pero en los últimos 4 o 5 años, nadie que tiene hijos norteamericanos, que se presente frente a un juez, que ha tenido un proceso de migración, los deportan tan fáciles. Sí hay casos en particular. Ha habido casos, sí por hay ejemplo, Willy, siempre hay casos. Por ejemplo, en este informe, hay casos de ciudadanos estadounidenses, con hijos estadounidenses que han sido deportados porque no hablan inglés. En California, en Arizona, siempre ocurren casos como ese. Eso es una injusticia. Que es una injusticia. Claro, También, mira, yo estaba escuchando un programa de BBC hace 6 meses y estaban hablando con este mexicano que habían deportado 4 veces. Y él decía, no, bueno, pero mi familia vive aquí y me han deportado 4 veces. Lo que al final de la entrevista le están explicando que en parte lo han deportado 4 veces, pero también ha cumplido 5 años en prisiones estatales por tráfico de droga y por otros delitos criminales. Entonces lo han deportado por delincuentes. El señor polaco con quien yo hablé hoy, le dieron asilo político. O sea, el punto tuyo fue es residente. que, lo deportaron aquí porque traficó droga. ¿Ese informe no refleja la realidad? Ese informe refleja cierta realidad de la frontera y puede tomar casos en particular de familias que han sido separadas por oficiales de migración que han actuado de una forma súbitamente. Pero cuando tú miras en el total lo que ocurre, estamos hablando de lo que ocurre en particular en el sur de la Florida, no es así. Pero disculpe, Willy, si no... ¿Le creemos o no le creemos al informe? Porque el informe habla del 83% de las personas que fueron deportadas. No estamos hablando de un par de casos aislados, estamos hablando de una irregularidad. Está tomando las figuras y dándole más importancia a las figuras de las personas detenidas en la frontera. En la frontera, el 80% de las personas, a lo mejor el 100% de las personas que son deportados en forma sumaria, como están hablando ellos ahí, por un deportador que es juez, fiscal y deportador. Y que cuando le hablan a las personas, yo leo los reportes que ellos dan y le preguntan, ¿por qué viene usted a los Estados Unidos? Porque no tengo trabajo, porque quiero ir a trabajar, porque estoy buscando dinero. Si tú le dices eso a un deportador o a un oficial de inmigración en la frontera, no va a decir, wow, qué bueno, déjame sacarte bajo palabra y vete a los Estados Unidos. Si tú dices eso en una frontera,
te van a detener y te van a deportar. Ahora, Soledad, por ejemplo, estamos hablando de 11 millones de indocumentados, aproximadamente, Willy, ¿qué? 66.000 niños que cruzaron la frontera, ¿no? Bueno, eso se añade. Se añade, a eso, por supuesto, se añade. La pregunta es, ¿Estados Unidos tiene derecho a resguardar sus fronteras, a decir hay que ponerle un límite a esto y esto no puede continuar? Pero es que nadie está hablando, el tema de la frontera no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la regularización de esas 11 millones de personas. Todos los proyectos de reforma migratoria Es un círculo vicioso. Claro que hay que hacer, por eso no sirve de nada una orden ejecutiva que pone una curita sobre un problema gravísimo. Lo que hay que hacer es una reforma migratoria que ataque varios frentes. Por un lado, la seguridad de la frontera. Es lógico que no se pueden pasar 20.000 personas al día sin control, como se supone que se pasan en algunos puntos de Arizona, por ejemplo. Hasta 20.000 personas al día en un solo punto, en un solo estado. Nadie está hablando que no hay que controlar eso, pero una cosa es eso y otra cosa son las 11 millones de personas ¿Y cuál sería que la ya reforma? viven en este país. ¿La de los demócratas? ¿Cuál sería la reforma? ¿Cuál es la reforma de los demócratas? Porque hasta lo que ahora se ha hubo una sola presentado, reforma lo que está presentado, bipartidista. ¿Cuál sería? Me preguntan a mí, yo creo que existe precisamente un acuerdo bipartidista en el Senado de los Estados Unidos que lamentablemente la Casa de Representantes no ha querido o no ha podido aceptar. Es más, si se lee el periódico de hoy o de ayer, hay un comentario del Mario Díaz Balar que se ha portado muy bien en no secundar precisamente lo que los republicanos... Los congresistas cubanoamericanos han apoyado el tema de la reforma. No, y no se han dejado usar en la politiquería de asfixiar el presupuesto por la orden ejecutiva. Y de hecho, a raíz de la orden ejecutiva de Barack Obama, ninguno quiso hablar. Real. Pero al mismo tiempo también lo que él decía es que él trató en la Casa de Representantes de llevar hacia adelante esta ley migratoria y le dijeron que no, le dijeron que espera el próximo año. Y si usamos la desesperación de Soledad en el sentido de esos 11 millones, que es válida, es justificada, y tenemos una Casa de Representantes que dice no, hoy no, sino mañana, a mí me parece que el problema fundamental que puede resolver una gran parte de estas situaciones, porque lo otro es lo que dice Willy, la situación económica en el resto de estos países. El problema, la explotación. Marín, Gustavo, lo que hemos discutido aquí en el programa en varias ocasiones, que esto es un tema político, ¿no? Va más allá de los intereses de los niños, más allá de los intereses de todos estos indocumentados. Es un problema político tanto por republicanos como por demócratas. Yo creo que casi todo lo que entra... Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, definitivo. Lo decía anteriormente. Lo que sí hay que tratar de ver, y yendo a un punto que hablaba Willy anteriormente, y lo señalan estos artículos, es cuando el oficial de inmigración comete un error, deporta a alguien arbitrariamente a pesar de que manifiesta el temor justificado, a pesar de que tiene algún tipo de estatus migratorio legal en los Estados Unidos y es deportado, y ahí habla de varios. Inclusive habla de otro, de una... no fue aquí, sino en uno de los casos, creo, que la mujer... El marido la maltrataba, la quería matar, vino indocumentada, manifestó esto, no la creyeron, la devolvieron a Honduras y la asesinó el marido en Honduras. Yo creo que esos son los aspectos... Pero, perdóname, qué bueno que mencionas esto. Muchos de estos indocumentados temen regresar a sus países. Hay el caso de un transexual que fue deportado a México, mexicano. En México lo violaron o la violaron, abusaron de él, en fin. La pregunta es... ¿responsabilizamos a Washington, Estados Unidos por esto o hay que pedirle cuentas a los gobiernos de todos esos países que no le dan una vida digna a sus residentes y tienen que venir a vivir a Estados Unidos? Pero es dos pasos. Primero, los casos que se le ha dado asilo político a algunos centroamericanos y a algunos mexicanos ha sido a los transexuales y ha sido a los gays. Yo he ganado casos de gays y de transexuales de Honduras y de México. Tienen un derecho a un asilo político. Entonces, empezamos que el oficial de migración que habló con esa persona no le dio la oportunidad de solicitar asilo político cuando es uno de los puntos a donde la persona puede ganar asilo político. La señora que fue devuelta a Honduras, las mujeres es un grupo social en particular protegido y yo he ganado asilo político de mujeres de Paraguay, de Perú, de Honduras, de México, que tiene una historia de abuso. Pero lo que decía anteriormente, el caso de estas mujeres, el caso de México del transexual, ¿por qué no se le pide cuentas también a los gobiernos de esos países? Se le tiene que pedir cuenta a México, pero también esa persona tenía derecho a asilo político en los Estados Unidos. Empezamos que si la persona estaba en los Estados Unidos y no le dieron la oportunidad de solicitar protección cuando es parte de un grupo protegido y fue de una forma sumaria deportado a su país, los Estados Unidos tienen cierta responsabilidad.
la responsabilidad más grande la tiene México, porque es un país, es una democracia fallada y es un país fracasado, donde no le da... México u otros países de Centroamérica. Pero empezamos con México, porque hablaste de México. México en particular es un país que ha fracasado con su propio país. Es un país a donde estamos leyendo que hace apenas un par de meses asesinaron a un grupo, a 43 estudiantes que fueron asesinados por parte de un gobierno local mexicano y por parte de Y que pandillas. están involucrados además el alcalde y la señora del alcalde. Y así que era el gobierno y los traficantes. Es un país que no le da seguridad a sus seres. Se le tiene que demandar a México que proteja a sus ciudadanos. Se le tiene que demandar que sea un gobierno... Pero yo no escucho esas voces, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Creo, sin dudas, estoy de acuerdo con Willy, me parece que hace falta que se le pida responsabilidad a estos países, pero el problema es mucho más complejo. Cuando estas personas llegan a Estados Unidos también pasa a ser problema de Estados Unidos. Y muchas veces las crisis en estos países que están tan cerca de Estados Unidos, lo vemos que están afectando porque esta gente viene acá. Y el hecho de que Estados Unidos durante muchos años, su política exterior le haya dado la espalda absolutamente a Latinoamérica, después tiene consecuencias. Las consecuencias son que tenemos a miles de personas viniendo a los Estados Unidos, queriendo vivir acá, y se genera un círculo vicioso que es muy difícil de controlar. Gustavo. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos, sin ser tan complejos, pero por lo menos algunos de ellos. Y uno de ellos, primero que nada... que están casi de acuerdo en todo, en la base de todo esto los tres, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto, tiene que arreglar la ley, tiene que arreglarse en el sentido de convertir en algo más fijo. Y no podemos perder en cuenta que los cuatro somos inmigrantes. No, y que aparte de todo tiene razón. Ahora, lo más real de todo en este aspecto también es que es muy difícil, bajo las supuestas doctrinas de soberanía nacional y todos los demás problemas, todas estas exigencias. Pero lo real también es que Estados Unidos tiene que acabar de definir su política industrial, su política migratoria, en qué es lo que los Estados Unidos necesita, ¿ok?, para el desarrollo de sus industrias, para el desarrollo de su sociedad. Y esa parte está, por ejemplo, lo único que vemos es por qué yo tengo que estar aquí, porque en realidad ténganme lástima, porque yo lucho mucho y quiero que me mantengan. Yo creo que hay que buscar un apoyo industrial, no la venta de esa ley que por el $1.000.000 te ponen aquí y allá, que eso, sino verdaderamente esa política. Eso va a ayudar. Y la otra es énfasis en los derechos humanos en estos países, porque los derechos humanos también son derechos económicos. No es simplemente la libertad de hablar, sino la de trabajar, la de ganar, la de tener tierra y pan. Tener una vida digna, lo que decía anteriormente. Y eso es lo que tenemos que exigirle a nuestros políticos. Seguro que cada vez que vengan a dar muela, hay que hacerle esta pregunta. Pedir dinero. y a pedir dinero. Sí. Yo no le daría Muchísimas un centavo a ningún país de Centroamérica que no tenga más respeto para sus ciudadanos. Qué raro que Panamá y Costa Rica, que son países democráticos y que funcionan, no tienen el número de inmigrantes ilegales que tienen el resto de Centroamérica. Gracias a los tres por haber Encantado. estado aquí en el programa.